Para terminar, vamos a hablar de un tema, que yo sé que todos aquí lo hemos experimentado un viernes o un sábado por la noche, tal vez después de una cenita o algo por el estilo, y que ya todos sabemos el tratamiento que nos tenemos que tomar, que es el omeprazol que tenemos en la casa. Pero tal vez vamos a dar otra mirada a todo esto y vamos a hablar de otros tipos o vamos a verlo desde otro punto de vista. Entonces vamos a hablar un poco de la actualización en el reflujo del paciente con reflujo refractario. Entonces todos sabemos que el reflujo gastroesofágico va a ser aquella condición que se va a desarrollar cuando el reflujo del contenido gástrico va a causar síntomas molestos y o complicaciones. Entonces, esto es un problema bastante prevalente en todo el mundo occidental, sobre todo alrededor de un 20%, un 10% en Asia y África, y suele ser la primera causa de consulta en gastroenterología. Entonces, tenemos diferentes mecanismos fisiopatológicos que van a intervenir en estos episodios. Entre ellos va a ser la incompetencia del esfínter esofágico inferior, relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, hernias hiatales, alteración del aclaramiento del esófago y la hipersensibilidad visceral. Entonces, en esta gráfica lo importante es que veamos que el reflujo no es que ha mejorado, al contrario. De estudios que se han ido valorando, se ve una prevalencia cada vez mayor y no mejora. Esto puede ser por múltiples cosas que vamos viendo. Entonces, entre los síntomas, los más frecuentes son la pirosis o acidez, la regurgitación, incluso pacientes con disfagia, dolor epigástrico, tos crónica y sensación de llenura o sensación de precoz después de los alimentos. Dentro de las complicaciones podemos ver estenosis esofágica, esófago de Barrett, adenocarcinoma, incluso clínica extradigestiva como son la respiratoria, incluso de las dentales. Entonces, ¿cuándo hablamos de un reflujo refractario? Pues esto nos lo dicen en múltiples consensos, tanto el americano y el europeo. Básicamente es aquel paciente que, pese a un tratamiento optimizado de un IVP, por 8 a 12 semanas, tratamiento optimizado es un tratamiento cada 12 horas, va a persistir con síntomas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que no todo síntoma persistente va a ser reflujo real. Y un poco aquí, siguiendo la nota literaria del doctor García, podemos decir, como diría Shakespeare, ¿el reflujo va a ser o no ser? Pues esa es la cuestión. Entonces, de mi propia autoría puedo decir que no todo lo que quema es reflujo y no todo el reflujo quema. Entonces, para eso vamos a tener la clasificación de Lyon, que nos va a valorar al paciente con una evidencia concluyente de reflujo, que son aquellos que tienen una esofagitis grado B, C o D en la clasificación de Los Ángeles, como esta paciente, que era una esofagitis bastante péptica, bastante importante, esófago de Barrett, estenosis péptica, y esto es un anillo de Chasky en un paciente con una hernia hiatal. También en pacientes que tengan el pH elevado en pHimetrías. Entonces, tenemos otro grupo de pacientes que van a tener una evidencia inconcluyente como endoscopias sin evidencia de reflujo péptico o erosiones, y en las pruebas de pHimetría que vamos a ir viendo es inconcluyente. Y luego hay otros que la evidencia va a ser totalmente contra reflujo gastroesofágico. Entonces, esto nos va a servir sobre todo a evitar sobrediagnósticos y va a guiar la realización de pruebas adicionales. Entonces, la primera prueba que nosotros solemos valorar en pacientes que vienen a la consulta con una pirosis o acidez va a ser la endoscopia digestiva alta o gastroscopia. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a detectar lesiones, sobre todo si tiene esofagitis, identificar estenosis, descartar que tenga un esófago de Barrett, que sabemos que puede predisponer a un adenocarcinoma esofágico, y descartar otras patologías que puedan dar la clínica al final de reflujo, como la esofagitis eosinofílica o neoplasias. Entonces, esta es la primera prueba que nos va a guiar el manejo inicial y vamos a valorar si necesitamos otras pruebas, como la manometría esofágica, que aunque
por sí sola no nos va a dar el diagnóstico de reflujo, sí nos va a descartar problemas motores y problemas sobre todo del funcionamiento del esfínter esofágico inferior. Entonces, la pHimetría es la prueba gold standard. ¿Por qué? Porque nos va a valorar el tiempo de exposición al ácido que va a tener el esófago. Entonces, sabemos que si hay un tiempo mayor del 6%, vamos a decir que es un reflujo patológico. Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta que de forma fisiológica todos podemos tener episodios de reflujo. Dependiendo del tiempo de exposición al ácido, vamos a categorizarlo si es patológico o no. Okay. Entonces, a diferencia de la pHimetría, la impedancia pHimetría lo que nos va a hacer es valorar no solamente si el reflujo es ácido, débilmente ácido o no ácido, y lo va a correlacionar con los síntomas que tiene el paciente. Esto sobre todo es fundamental en pacientes con síntomas refractarios o pacientes con síntomas extradigestivos como la tos. Okay. Entonces, dentro de los fenotipos de reflujo refractario, con todas estas pruebas que hemos hecho, vamos a categorizar a los pacientes. Si realmente es un paciente con un reflujo persistente verdadero, este es el paciente que en las pruebas, tanto en la pHimetría o puede ser incluso en la gastroscopia, tiene un reflujo patológico persistente a pesar de haber optimizado el tratamiento, es decir, IVP cada 12 horas por 8 o 12 semanas. Luego vamos a tener el reflujo no ácido, que van a ser síntomas asociados a eventos de reflujo que no van a cumplir criterios de exposición al ácido aumentado. Y la hipersensibilidad esofágica, que es aquel reflujo que presenta asociación alterada por reflujo síntoma, es decir, no va a estar en sintonía. Y luego lo que es la pirosis funcional, que son síntomas sin reflujo ni asociación de síntomas y reflujo. Entonces, eso es súper importante para diagnosticar un diagnóstico correcto y evitar tratamientos innecesarios. Entonces, podríamos resumir más o menos que el reflujo persistente es aquel paciente que todo le quema, pero tiene una razón para que le queme. El no ácido no le quema, pero está incómodo. El de la hipersensibilidad es aquel que dice, ¿por qué me duele si no hay reflujo? Y el restante es, no hay reflujo, pero de todas maneras nos quejamos. Entonces, tal vez a raíz de esto podemos pensar que no todo es síntoma por alguna patología. Hay veces, y ahí entran los criterios de Roma 4, donde valoramos los trastornos funcionales. Entonces, vamos a valorar los pacientes que presenten síntomas molestos. Esos son los criterios, más de una vez, luego de que hayamos descartado en todas estas pruebas que hemos hecho que no hay ninguna alteración o lesión. Entonces, el tratamiento con IVP es nuestro día a día. Al final, todo paciente que llega, lo solemos medicar con IVP. Ese es el tratamiento de primera línea. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros como médicos tal vez no le explicamos bien al paciente la forma de actuación de estos fármacos. Debemos siempre aclarar que debe administrarse 30 minutos antes de las comidas, doble dosis si lo necesita, si el paciente no mejora, y luego evaluar la respuesta. ¿Qué pasa? Que hay veces que hay una mala adherencia porque los pacientes se les olvida tomarlo, lo toman después del desayuno, y luego cuando se sienten bien muchas veces a la semana lo dejan. Entonces, todo esto va a ser muy importante en el seguimiento de este tipo de pacientes. Entonces, tal vez, ¿qué es lo nuevo que hay en gastroenterología para el reflujo? Pues tenemos los PCABs, que son los bloqueadores de ácido competitivos de las bombas de potasio. Entonces, estos ya están aquí en el país, y lo bueno de esto es que tiene un inicio de acción rápida. Vamos a ver ahora su mecanismo de acción. Va a haber una supresión ácida más potente y sostenida que los inhibidores de bomba, y va a tener menos influencia con los alimentos porque no va a depender de esto. Entonces, son útiles sobre todo en pacientes con reflujo refractario. Este estudio es un estudio muy bonito donde se compara el IVP con el vonoprazán, el lansoprazol en el caso del IVP, y se dan 2 brazos a pacientes con esofagitis erosiva. Entonces, se le da un seguimiento a 8 semanas y se valora la curación de la mucosa, no solamente la mejoría de los síntomas, sino la curación de la mucosa, observando no solamente que no es inferior a los IVP, sino que es superior incluso en pacientes con esofagitis importante.
Entonces, el mecanismo de acción de los dos es totalmente distinto. El IVP es un profármaco que va a necesitar del ácido del estómago para poder activarse. Entonces, de ahí la importancia que le digamos al paciente, te tienes que tomar el omeprazol media hora antes de comer y luego tienes que comer para que se pueda activar esa bomba ATPasa. En cambio, los pickups no necesitan esto y actúan de una forma mucho más potente. Esta gráfica es bastante importante. Básicamente el pick-up desde la primera vez que lo demos al paciente va a sentir una mejoría a la hora de dárselo. En cambio los IVP muchas veces tenemos que esperar unos 5 días para que puedan completar su acción total. Entonces, dentro de otros tratamientos farmacológicos que usamos para pacientes con reflujo están los procinéticos, que deben de valorarse su uso en pacientes muy seleccionados que tengan dispepsia tipo dismotilidad, que tengan saciedad precoz, que se llenen, para ayudar un poquito sobre todo al vaciado gástrico. Luego también el baclofeno, que es de acción central, va a disminuir las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, pero su uso se desaconseja a veces por sus efectos secundarios de mareo y somnolencia. Luego están los neuromoduladores, como son los tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de serotonina, que van a ser sobre todo útiles en aquel paciente con hipersensibilidad esofágica y trastornos funcionales. Entonces, ¿qué es lo importante como todo en medicina y como todos los que hemos ido hablando? Individualizar según el fenotipo y comorbilidades. Cada paciente es único y tenemos que valorarlo independientemente. Dentro de los tratamientos intervencionistas, que siempre están ahí como un apoyo si el paciente no mejora, tenemos la funduplicatura, la tipo Nissen. Luego también está el sistema LINX, que son unos imanes que hacen un efecto válvula en lo que es en la zona del esfínter esofágico inferior. Y luego también hay diferentes técnicas endoscópicas como el STRETA, el TEF o el POEM parcial. Pero estas son técnicas sobre todo que tenemos que valorar, que son pacientes muy bien estudiados, que respondan a IVP. Muchas veces el paciente te dice, ay, ya no quiero tomar más IVP, no quiero estar con una medicación toda la vida, me quiero operar. Entonces, estos tipos de pacientes, si tienen una hernia pequeña, tienen clínica erosiva, son los que van a responder bien a estos estudios. Este estudio del 2019 es muy bonito porque si bien es verdad que la gráfica se ve que la cirugía alivia mucho los síntomas, significativamente estadístico, pero yo creo que lo que tenemos que valorar es que inicialmente eran 366 pacientes que luego de un escrutinio de manometría, pechimetría y demás, y respuesta a los IVP, se operó solamente a 76 pacientes, es decir, que fueron muy, muy bien seleccionados. Bueno, voy en tiempo. Los mensajes clave, no todo reflujo va a ser refractario, va a ser reflujo gastroesofágico. La clasificación de Lyon nos va a ayudar a hacer un diagnóstico más adecuado. Y la impedanciopeachimetría en pacientes sobre todo que tengan síntomas atípicos nos va a ayudar porque va a cambiar el manejo del paciente. El tratamiento debe ser siempre individualizado y basado en el fenotipo que presenta el paciente, y siempre debemos valorar, sobre todo nosotros que tenemos la suerte de tener los PICAPs en el país, su uso en pacientes que no responden a IVP. Muchas gracias.